He sido camionero la mayor parte de mi vida. Mientras que los viajes largos son los que cubren la mayoría de mis gastos, no tengo problemas en aceptar trayectos cortos de vez en cuando, siempre y cuando la paga sea buena. Los camioneros no solemos hacer preguntas. Estamos ahí para hacer el trabajo y mantenernos en movimiento. Sin embargo, hace unos meses, acepté uno de estos trabajos rápidos que terminó siendo mucho más de lo que esperaba. Recibí la oferta para un viaje corto en una pequeña comunidad de valle en el centro de Colorado. Apenas conocía el lugar, pero el pago era sorprendentemente alto, inusualmente alto para un viaje tan corto. Desde el principio, algo me pareció extraño, pero el monto ofrecido era suficiente para que ignorara mis dudas. La primera vez que acepté un trabajo allí, todo parecía bastante simple. Mover materiales de construcción de un punto a otro en el valle. Eran cargas comunes, como vigas de acero, bloques de concreto y sacos de grava. Con el tiempo, me acostumbré a estos trabajos. Eran fáciles y me mantenían ocupado cuando no tenía un viaje largo programado. Me gustaba la tranquilidad del valle y el paisaje, aunque monótono, tenía cierto encanto con sus colinas cubiertas de hierba seca y algunas granjas dispersas. Las pequeñas comunidades que rodeaban el área parecían sacadas de una época pasada, con sus calles tranquilas y edificios de ladrillo envejecidos. Pero entonces, una mañana, recibí un mensaje diferente. La solicitud era extraña desde el principio. No venía de las mismas personas de siempre, y el remitente era anónimo. Solo me enviaron las coordenadas de un punto de recogida en un área remota del valle y una breve descripción que decía que el lugar era inusual. Además, el correo advertía que el trayecto no tendría señalización ni carreteras pavimentadas, excepto al salir del pueblo. Esa advertencia debió haber sido suficiente para hacerme replantear el trabajo, pero la paga era tan buena que decidí ignorar mis instintos. Al día siguiente, partí con mi camión en dirección al punto de encuentro. El sol, apenas, comenzaba a asomar sobre el horizonte cuando salí del pueblo, dejando atrás las calles desiertas y los edificios de ladrillo rojo que apenas mostraban signos de vida. Seguí las coordenadas, que me llevaron por un camino polvoriento y casi olvidado, donde solo se oían los grillos y el viento que soplaba a través de los arbustos. Después de unos kilómetros, llegué a un cruce donde, tal como decían las instrucciones, había un remolque esperándome. Lo extraño era que el remolque estaba solo, sin candado ni ningún tipo de seguridad. Estaba parado en medio del polvo, sin vigilancia y con un aire de abandono que me puso los pelos de punta. Al revisar el remolque, me di cuenta de que estaba en perfectas condiciones, casi demasiado limpio para estar en un lugar tan desolado. La falta de identificación o logos era inquietante, pero traté de ignorarlo. Enganché el remolque a mi camión y emprendí el camino de regreso, pasando por las pequeñas ciudades y los edificios que parecían atrapados en el tiempo, como si el mundo se hubiera olvidado de este lugar. Mientras manejaba de vuelta, un pensamiento inquietante empezó a invadir mi mente. ¿Qué era lo que estaba transportando? Traté de racionalizar, diciéndome a mí mismo que probablemente solo era equipo agrícola o algo sin importancia. Sin embargo, a medida que avanzaba, el peso de esa pregunta se hacía más y más presente, como una sombra que crecía en mi mente. No había visto ninguna granja en el otro lado del valle, y sabía que las minas cercanas habían cerrado hacía años. Entonces, ¿por qué llevar un remolque tan sigilosamente a esa zona? A medida que me acercaba al otro lado del pueblo, me sentí cada vez más intranquilo. Las instrucciones me llevaban por caminos secundarios y, al final, hacia una antigua carretera minera, rodeada de árboles y colinas rocosas. Era un camino angosto y sinuoso, que hacía que el avance fuera lento y complicado. Por la radio no se escuchaba nada, y no había señal de celular. Estaba completamente solo, en medio de un paisaje que parecía cerrar alrededor de mí con cada kilómetro que avanzaba.
La ruta continuó hasta un claro marcado con conos naranjas, justo como habían indicado las instrucciones. El lugar estaba desierto, sin vehículos, sin edificios, sin personas. Solo el viento soplaba suavemente entre los árboles, y el sol comenzaba a bajar en el horizonte, proyectando sombras alargadas que hacían que el lugar pareciera aún más inhóspito. Me estacioné y apagué el motor, sintiendo una inquietud creciente mientras me preparaba para desenganchar el remolque. Fue entonces cuando noté que el remolque no tenía ningún tipo de seguro. No había candados ni cerraduras, nada que indicara que la carga estuviera sellada. La curiosidad me ganó y decidí abrir las puertas traseras para ver qué había dentro. Apenas abrí las puertas, un olor espeso y nauseabundo salió del interior. Era un olor a carne podrida, tan fuerte y penetrante que tuve que retroceder y cubrirme la nariz. Me asomé al interior del remolque y vi lo que parecían cortes de carne cruda, apilados sin ningún orden, como si alguien hubiera arrojado las piezas dentro sin preocuparse. Pero lo que realmente me aterrorizó fue que la carne no parecía ser de animales comunes. Algunas partes tenían una forma extraña, con fragmentos de hueso y tejido que no parecían del todo naturales. Era como si alguien hubiera arrojado pedazos de cuerpos en un acto de brutalidad incomprensible. El horror me recorrió el cuerpo, y de inmediato cerré las puertas, tratando de alejarme de ese remolque lo más rápido posible. Mi mente intentaba encontrar una explicación, pero la imagen de la carne apilada y el olor a podredumbre seguían atormentándome. Traté de convencerme de que era alguna especie de error, que quizá era carne que se había echado a perder y que debía ser desechada. Pero algo en mi interior me decía que había mucho más detrás de ese remolque. Me subí al camión y emprendí el camino de regreso, acelerando lo más que podía en ese camino angosto y peligroso. No quería saber nada más de esa carga, y lo único que deseaba era alejarme de ese lugar lo antes posible. La tarde comenzó a caer mientras avanzaba, y las sombras se alargaban a mi alrededor, como si el paisaje mismo tratara de atraparme en su oscura presencia. Mi mente seguía trabajando febrilmente, intentando procesar lo que acababa de ver. Finalmente, llegué a un punto donde el camino se unía a la carretera principal y pude acelerar, alejándome de aquel lugar. No volví a mirar atrás, pero el recuerdo de esa carne en descomposición y del olor a muerte me siguió durante días, atormentándome cada vez que cerraba los ojos. Sabía que lo que había transportado no era algo común, y una parte de mí temía la verdad que ocultaba ese trabajo. A la mañana siguiente, revisé mi cuenta bancaria y vi que el pago había sido transferido, pero no desde una cuenta privada o de una empresa, sino desde una cuenta con el sello de una entidad gubernamental. Mi experiencia como camionero me ha llevado a recorrer rutas aisladas y caminos poco frecuentados, especialmente en la región del noroeste del país, donde las montañas y los bosques profundos parecen nunca terminar. Durante años, trabajé transportando mercancías desde Oregon hasta los estados del interior, cruzando kilómetros de carreteras desiertas y rodeadas de naturaleza virgen. En ese entonces, disfrutaba de la soledad y la calma del bosque, pero una experiencia en particular cambió completamente mi percepción de esos lugares. Era una noche de finales de otoño, cuando los árboles perdían sus últimas hojas y el suelo se cubría de una alfombra de hojas secas. Me encontraba en un viaje rutinario desde Idaho hacia el norte de Washington y sabía que me esperaba una noche larga y solitaria. El cielo estaba nublado y la oscuridad parecía más profunda de lo normal. La temperatura comenzaba a descender y el aire frío se filtraba a través de las rendijas de la cabina. Sin embargo, no me preocupaba demasiado. Llevaba años en la carretera y estaba acostumbrado a este tipo de condiciones. Todo estaba en calma hasta que, al pasar por una pequeña curva en el bosque, vi algo que me llamó la atención.
Al borde de la carretera, entre los árboles, había una construcción pequeña y antigua, una especie de cabaña que parecía estar en ruinas. No recuerdo haberla visto en viajes anteriores, lo cual era extraño, ya que solía tener buena memoria para los puntos de referencia. Decidí disminuir la velocidad y observarla mientras pasaba. La cabaña tenía ventanas oscuras y su estructura parecía a punto de colapsar. A pesar de la velocidad reducida, algo en el lugar me generó un sentimiento de incomodidad profunda y apreté el volante instintivamente. Mientras seguía avanzando, intenté dejar atrás esa imagen, diciéndome a mí mismo que solo era una cabaña abandonada, un recuerdo de tiempos pasados cuando tal vez alguien intentó establecerse en la región. Pero después de unos minutos, vi algo aún más extraño. Una puerta de madera, solitaria y completamente intacta, de pie en medio del bosque, sin ninguna construcción alrededor. Era solo una puerta, con un marco en perfecto estado, como si alguien la hubiera colocado en el suelo de manera intencional, al borde del bosque, pero sin nada que conectara a una estructura. Me detuve en la carretera, incapaz de apartar la vista de aquella puerta. No había visto nada igual en mis años de trabajo. Me invadió la curiosidad y pensé en acercarme para inspeccionarla, aunque mi sentido común me advertía que no era una buena idea. Sin embargo, después de unos segundos de debate interno, decidí que no podía quedarme con la duda. Tomé una linterna, me puse la chaqueta y bajé del camión. El sonido de las hojas secas bajo mis botas y el frío que envolvía el aire creaban una atmósfera extraña. Caminé lentamente hacia la puerta, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba a cada paso. Cuando llegué, me di cuenta de que la puerta tenía tallados intrincados en la madera, símbolos que no reconocí y que parecían antiguos, casi como si pertenecieran a alguna civilización olvidada. La madera era de un color oscuro, y el marco parecía estar anclado firmemente en el suelo, como si alguna fuerza sobrenatural la mantuviera en su lugar. Me quedé observando la puerta durante varios minutos, sin atreverme a tocarla. Me preguntaba qué propósito podría tener una puerta en un lugar tan apartado, y si alguien la había colocado ahí con algún propósito en particular. Mientras la examinaba, noté que la temperatura a mi alrededor había descendido aún más, y el bosque parecía haber caído en un silencio absoluto. No se escuchaba el viento, ni el sonido de animales, solo mi respiración y el crujido ocasional de las hojas bajo mis pies. De repente, un pensamiento perturbador cruzó por mi mente. ¿Y si la puerta no era solo un objeto abandonado? ¿Y si era una especie de portal, algo que conectaba nuestro mundo con otro lugar? La idea me pareció absurda, pero no podía evitar sentir una extraña atracción hacia ella. Extendí la mano, dudando por un momento, y finalmente la toqué. La superficie de la madera estaba fría, mucho más de lo que debería estar en una noche de otoño, como si estuviera hecha de algo más que madera. El instante en que la toqué, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y en ese momento, escuché un leve susurro. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido no provenía del bosque, venía de la puerta misma. Retrocedí un paso, sin dejar de observarla, mientras el susurro aumentaba en intensidad. Eran palabras, pero no en un idioma que pudiera entender. Me recordaba a un cántico o a una oración pronunciada en un tono bajo y monocorde. La situación era tan surrealista que me sentí paralizado, sin saber qué hacer. Solo quería regresar al camión y alejarme de ahí, pero al mismo tiempo, sentía una atracción casi magnética hacia la puerta. El susurro continuó, y en un impulso irracional, giré la manija. La puerta se abrió lentamente, y detrás de ella no había nada. Solo oscuridad, una negrura tan densa que parecía absorber la luz de mi linterna. Miré fijamente hacia el vacío, incapaz de comprender lo que estaba viendo.
No había nada al otro lado, ni árboles ni suelo, solo una oscuridad infinita que parecía extenderse más allá de lo que la vista podía alcanzar. Intenté racionalizarlo, pensar que solo era una ilusión óptica, pero cada vez que miraba, el vacío parecía llamarme, como si me invitara a dar un paso al frente. El sonido de la puerta al abrirse pareció romper el silencio absoluto del bosque, y de repente, escuché un fuerte golpe a mis espaldas. Me giré rápidamente, iluminando con la linterna el camino por el que había llegado, pero no vi nada. Sin embargo, cuando volví la vista hacia la puerta, vi una figura en la negrura. Era solo una silueta, indistinguible, pero parecía estar observándome desde el otro lado. Sentí cómo el miedo me paralizaba. La figura permanecía inmóvil, en silencio, como si esperara algo de mí. No sabía qué hacer. El impulso de cerrar la puerta y alejarme era cada vez más fuerte, pero mis piernas se negaban a moverse. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia el borde de la puerta, y con cada paso, el aire alrededor se volvía más frío y pesado. La presión en el ambiente era tan intensa que apenas podía respirar. Finalmente, en un último arranque de lucidez, cerré la puerta de golpe y me alejé, retrocediendo rápidamente hacia mi camión. Mis pasos se aceleraron y mi respiración era rápida y agitada. Al llegar a la cabina, cerré la puerta del camión y encendí el motor, sin atreverme a mirar atrás. Aceleré por la carretera, alejándome de aquel lugar maldito, con el corazón latiendo a toda velocidad. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en lo que acababa de experimentar. La figura en la oscuridad, el susurro de la puerta y la oscuridad infinita al otro lado. Sabía que aquello no era una simple puerta y que mi curiosidad me había llevado a un lugar que no debía haber visto. Desde esa noche, evité pasar por esa carretera, y cada vez que pienso en aquella puerta en el bosque, siento que algo, en algún lugar, sigue observándome, esperando el momento para volver a cruzar mi camino. He estado manejando camiones desde hace tanto tiempo que las carreteras parecen un segundo hogar. He cruzado fronteras estatales y conducido por caminos solitarios bajo cielos infinitos, especialmente en el suroeste del país. Hay algo especial en las noches de este desierto. Tienen un misterio particular, algo que se siente en los huesos. La inmensidad del cielo, la desolación de la tierra y el viento, que parece arrastrar susurros de otra dimensión, crean un ambiente tan peculiar que es difícil de explicar. Por años vi todo tipo de cosas extrañas en la carretera. Con el tiempo, aprendes a no cuestionar demasiado lo que ves. Vi sombras que parecían moverse entre las dunas y figuras solitarias en medio de la nada. Personas que parecían estar ahí, simplemente de pie, como si estuvieran esperando algo o vigilando. A veces me preguntaba si eran alucinaciones, pero otras veces el instinto me decía que eran tan reales como yo mismo. Recuerdo una vez en particular en la que, en medio de un trayecto nocturno, vi lo que parecía una fila de personas moviéndose en la distancia. No caminaban erguidas, se arrastraban, avanzando sobre sus manos y rodillas. Era una especie de procesión, como si estuvieran en una especie de trance. La imagen fue tan desconcertante que la recordé durante días. Sin embargo, todas esas experiencias no se comparan con lo que viví una noche cerca de la frontera, una experiencia que aún hoy sigue atormentando mis pensamientos. Esa noche la oscuridad era profunda y la carretera se extendía solitaria y sin fin frente a mí. Era el año 2010 y yo llevaba una carga desde Texas hasta California, bordeando México. Sabía que esta era una ruta peligrosa. El cartel y la violencia estaban siempre presentes en esta zona, y cualquiera que transitara por allí debía estar atento y preparado para lo inesperado.
Los camioneros que recorríamos este tramo teníamos una especie de sistema de apoyo, una red de advertencias y consejos que compartíamos a través de la radio CB para mantenernos informados de cualquier actividad sospechosa en el camino. Esa noche, sin embargo, la radio estaba en silencio. Apenas se escuchaba el ruido estático, y eso me dio una extraña sensación de calma, como si el desierto estuviera reteniendo la respiración. Había recorrido esta ruta tantas veces que ya no le prestaba demasiada atención. Todo parecía normal. Mi plan era llegar a un sitio de descanso que conocía bien, un lugar que había descubierto tiempo atrás y que usaba siempre que necesitaba un descanso lejos de los ojos curiosos. Este lugar era prácticamente invisible desde la carretera. Estaba al final de un camino de tierra que serpenteaba entre un par de antiguas vallas publicitarias derrumbadas y se adentraba en un pequeño barranco. El camión quedaba completamente oculto desde el camino principal, protegido por la oscuridad y el terreno irregular. Allí, en medio del desierto de Arizona, la noche estaba increíblemente despejada y el cielo se extendía, brillante y eterno, con estrellas que parecía que podía tocar con la mano. Apagué el motor y el silencio se apoderó de todo, interrumpido solo por el murmullo suave del viento entre los matorrales. Me senté un momento en la cabina, observando el cielo mientras comía algo ligero. Luego, me recosté en la litera y encendí una película en mi reproductor portátil para relajarme. No recuerdo en qué momento me quedé dormido, pero me desperté de golpe por un fuerte impacto que sacudió el camión. El ruido resonó en la cabina y me incorporé rápidamente, intentando entender lo que había sucedido. Al principio pensé que había sido solo el viento, o tal vez algún animal salvaje que se había acercado demasiado al camión. Sin embargo, mientras me quedaba en silencio, escuché lo que parecían ser pasos afuera, crujidos en la grava y la arena, cada vez más cerca. La sensación de alerta me recorrió la columna vertebral y mi respiración se volvió más lenta y cuidadosa. Me acerqué a la ventana del conductor, intentando ver algo en la oscuridad, pero la noche era densa, opaca, y apenas podía distinguir sombras vagas. Los pasos se detuvieron abruptamente, y por unos segundos todo quedó en un silencio absoluto. Me quedé inmóvil, sosteniendo la respiración y escuchando atentamente, esperando que el ruido se desvaneciera y que, fuera lo que fuera, se alejara. Después de varios minutos sin oír nada, traté de convencerme de que debía ser algún animal, tal vez un coyote o algún otro animal nocturno que había decidido investigar. Volví a la cama, intentando recuperar el sueño interrumpido, pero justo cuando comenzaba a relajarme, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. El sonido venía de lejos, pero era tan claro que atravesó el silencio como un cuchillo. Era un grito largo, prolongado, como el de alguien en un sufrimiento extremo. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza y el miedo me mantuvo paralizado. Intenté racionalizar lo que estaba escuchando, decirme a mí mismo que tal vez era solo el viento o algún animal. Pero entonces, otro grito se escuchó, y luego otro más. Cada grito parecía más cercano que el anterior, como si quien estuviera gritando estuviera avanzando en mi dirección. Me senté en la cama, con el corazón latiendo rápido, y escuché. Tras los gritos comenzaron a oírse voces. Al principio eran apenas susurros, pero pronto se hicieron más claras, aunque seguían siendo confusas, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo. No entendía lo que decían, y eso solo hacía que el miedo creciera en mi interior. El tono de las voces era desesperado, casi suplicante, pero no podía captar palabras concretas, como si el mismo viento distorsionara los sonidos. Las voces cesaron tan abruptamente como comenzaron, y el silencio que le siguió fue aún más aterrador que los gritos. Era un silencio absoluto, opresivo,
que parecía absorber cada sonido y hasta mis propios pensamientos. Miré por la ventana una vez más, pero la oscuridad era impenetrable. Solo tenía la linterna del camión y mis luces altas. Tomé una decisión en un impulso. Encendí las luces altas y las parpadeé 3 veces, esperando que, si alguien estaba en problemas, pudiera verlas y encontrarlas. Las luces iluminaron el desierto, pero no revelaron nada más que arena y arbustos. Era como si el mismo paisaje estuviera observándome en un silencio vigilante. Sentía la piel erizada y decidí tomar el radio CB. Tal vez algún conductor cercano podría haber visto algo o, al menos, escucharme y ayudarme a sentirme menos solo en medio de aquella inquietante oscuridad. ¿Alguien por ahí?, dije con voz temblorosa, casi susurrando al micrófono. Durante unos segundos solo hubo estática, pero entonces una voz distante, ronca y algo apagada me respondió: «Te escucho, amigo. ¿Pasa algo?». Le conté brevemente lo que acababa de escuchar, los gritos, las voces. Sentí un alivio momentáneo al escuchar a otra persona, pero la respuesta que me dio no ayudó a calmar mi miedo. «Yo de ti me quedaría quieto y no haría ruido», dijo la voz. «No es seguro moverse por aquí a esta hora, menos si hay coches sin luces circulando por ahí. Hace poco me dispararon. Parece que están buscando a alguien». Esa advertencia fue como un balde de agua fría. Apagué la radio, incapaz de responder, y me quedé inmóvil en la cabina, escuchando la respiración entrecortada que salía de mi propia boca. El aire en la cabina se sentía denso, como si el mismo desierto se hubiera apoderado de mi espacio, llenándolo de su silencio y oscuridad. Después de unos minutos, traté de calmarme, respirando profundamente y cerrando los ojos. Pero la imagen de aquellos gritos y el pensamiento de coches sin luces recorriendo el desierto en busca de alguien me hicieron comprender que algo oscuro estaba sucediendo esa noche.